Hola a todos, esta es la primera emisión de su programa Tecnocast. Antes de empezar con el programa, creo que es necesario empezar con una pequeña reseña de lo que va a tratar este espacio. Y bueno, a lo largo de todos los programas que vaya haciendo, voy a tratar diferentes temas y voy a dar una pequeña opinión, pequeñas entrevistas, reseñas, información que tal vez sea del interés de varias personas. Espero que el canal sea de su agrado y que conforme vaya evolucionando esta nueva idea que se me acaba de ocurrir, pues vayamos mejorando un poco los segmentos, el tiempo de transmisión y sobre todo el espacio que se le da. En este primer programa, y aprovechando las festividades que están muy cercanas, vamos a tratar el tema de Halloween y Día de Muertos. Tal vez desde que somos pequeños se nos haya despertado este interés por una festividad extranjera como es el Halloween, y que del mismo modo nuestra familia, nuestros abuelos, padres, tíos nos hayan también inculcado esta tradición mexicana como es el Día de los Muertos. Pero también este arraigamiento de nuestra costumbre y las nuevas que van llegando de otros países nos crean el conflicto de qué festejar o cómo festejarlo, o si es correcto festejar una tradición extranjera y seguir festejando nuestras tradiciones mexicanas. Y bueno, hay que tomar en cuenta que se hablan cosas muy malas acerca del Halloween y también se hablan algunas cosas sobre el Día de Muertos. Tal vez muchos pensarán el por qué quiero empezar a tocar este punto. Y este es el motivo. Hace una semana, cuando empezaba todo esto de las festividades de Día de Muertos y Halloween, cuando venía de regreso a mi casa, vi un letrero con muchas personas manifestándose, hablando acerca de que celebrar Halloween era un acto satánico, que era malo, que iba en contra de nuestra cultura, que destruía nuestras tradiciones. Y tal vez no están tan equivocados, tiene algo de cierto que la llegada de estas nuevas costumbres pues contribuyen a la pérdida de las nuestras. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde viene realmente el Halloween y de dónde viene el Día de Muertos? Porque si nos ponemos a pensar, son celebraciones que tienen un par de cosas en común. Por un lado tenemos la tradición del Día de Muertos, que es la combinación de dos culturas diferentes, que es la mexicana, la prehispánica y también la católica que venía de Europa tras la conquista. Cuando la tradición era puramente prehispánica, tenía inclusive un nombre diferente, que era Wendicaer para los espíritus adultos y Nicanihuitontli para los espíritus niños. Pero después de la llegada de los españoles, como ellos creían que todo lo relacionado con la muerte era satánico, pagano y barbárico, pues entonces decidieron incluir sus costumbres de tal manera que la primera cuestión es que se acoplara a los días que ellos tenían designados para celebrar a sus difuntos, que es el 1 y 2 de noviembre, y la otra que empezaron a adecuar algunos elementos de la religión católica, y que también fue una manera en que ellos lograron convencer a los nativos de aceptar su religión. ¿Y dónde podemos ver estas inclusiones? Pues es muy simple. Cuando ponemos un altar de muerto, vemos siempre la imagen del santo al que el muerto era devoto. Ahí está una implicación. Y también el hecho de que se dio la costumbre de que cada Día de Muertos se tiene que asistir a misa para rezar por esos espíritus que siguen atrapados o por nuestros seres queridos. Y son muchas cuestiones que fueron incluidas dentro de una tradición, y desde ahí
vemos que la tradición no es realmente pura mexicana, tuvo algunas implicaciones de otra cultura. Ahora también tenemos el Halloween, que coincidentemente es la combinación del Samhain de los celtas y otras culturas católicas, que fue la misma influencia que llegó a choque en América. Esta tradición consiste también en en la creencia de que los muertos regresan a nuestro mundo. Por un lado llegan nuestros seres amados y también se les da alimento, se les recibe de una manera muy similar al Día de los Muertos, y también regresan las almas de aquellas personas que nos desean un mal o que nosotros les hicimos mal cuando estaban en vida. Entonces llegan a vengarse y por eso surge esta situación de que las personas se disfrazan para ahuyentar a los espíritus malignos y pues solamente quedarse con los buenos. Pero ahora, ¿qué pasa con esta tradición que no pasó con la nuestra mexicana? Bueno, debido a la constante migración que hubo de escoceses, irlandeses y otros tantos pueblos europeos, pues esta tradición migra de un continente a otro. Y en esta migración, debido a también tanto conflicto que había con otras religiones, pues sufre mucha distorsión, al grado de que deja de tener la base de la celebración ante los muertos y empieza a tener otro tipo de ideas sobre magia, brujas, que ya tenía en un inicio, pero que se empieza a perder el verdadero sentido de la tradición, cosa que no pasó con la costumbre mexicana. La costumbre se quedó aquí y siguió floreciendo y se le fueron agregando más elementos que permitieron que se fuera difundiendo de tal manera que no fuera distorsionada. En resumen, la esencia de la cultura mexicana, de la tradición mexicana, sigue ahí. A diferencia del Samhain, que no, ya la esencia se perdió, se rebuscó y tiene otras ideas que ya no van tanto con una cultura y una tradición. Ahora tenemos que ponernos a pensar en qué tiene de malo celebrar una tradición que viene del extranjero. Muchos hablan que el mal de celebrar Halloween en primera es el consumismo, porque es una fiesta que muchas personas consideran que únicamente existe para hacer gastar a las personas, y tienen cierta razón en ello. Por otro lado, que también inculca malos valores a los niños, a los jóvenes, por esa situación que tiene de las travesuras que realizan cuando piden dulce o truco. Y por otro lado también está que se habla de que se reemplazan tradiciones que son mexicanas por otras extranjeras. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, no tiene nada de malo, porque es como la Navidad. Tampoco es una tradición nativa de nuestro país y sin embargo se arraigó de tal modo que es celebrada por todos los mexicanos a una manera muy propia. E igual no podemos decir que el Día de los Muertos no haya influido en otras culturas, en otros países, y que esto haya generado cambios al igual que el Halloween en nuestro país. Pero bueno, personalmente la postura que yo doy acerca de este tema es que debemos de celebrar puramente nuestras tradiciones, debemos de respetarlas, debemos de disfrutarlas y, ¿por qué no?, también darle un pequeño espacio a estas tradiciones sin olvidar las nuestras. ¿Por qué? Porque si dejamos de lado nuestras tradiciones, estamos perdiendo nuestra esencia como mexicanos.